Estamos en Éxodo, en el capítulo 13, verse 20 al 22. La palabra de Dios que nos dice esto. Se trata de un pasaje después de salir de Egipto a través del líder Moisés y de embarcarse en una aventura de 40 años de peregrinación en el desierto. Antes de partir, cuando partieron de Sucot y acompañaron en Etam a la entrada del desierto, y Dios iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo de la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Padre, te damos gracias por tu presencia, simbolizada en tu luz y en tu cobertura, que tú cuidas de tu pueblo, que tú tomas cuidado de nosotros, aún en la adversidad y en las peores circunstancias. Te damos gracias por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén. En una conversación registrada en el capítulo 33 de Éxodo, Moisés le dijo a Dios: mira, tú me dices que saque a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Como diciendo, yo no puedo hacer esto solo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si yo he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, no mío. Y Dios le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. A lo cual Moisés responde, si tu presencia no ha de estar con nosotros, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Para qué embarcar una aventura si tu presencia no va con nosotros? ¿A dónde vamos sin Dios? Ese es el punto central de lo que queremos decir en esta reunión. Que la presencia de Dios es esencial en nuestra vida, en nuestro peregrinaje, en nuestra vida cotidiana bajo el sol. Las caravanas del Oriente Antiguo usaban antorchas alzadas en un palo alto, con una cesta de hierro, con trapos empapados en aceite o en betún, que le prendían fuego y eran antorchas que ardían por horas y horas. Y esa antorcha durante el día largaba una columna de humo y durante la noche alumbraba el camino y guiaba a la fila de viajeros transitando en sus camellos. Así que la luz de Dios y la cobertura de Dios son metáforas de la presencia de Dios en las Escrituras. Las metáforas que nos hablan figuradamente, simbólicamente, señalizando la presencia de Dios entre nosotros. Así que la presencia de Dios en el tiempo registrado por el ser humano puede ser cotejada en la Escritura. En el Éxodo, en el desierto, en la peregrinación, la presencia de Dios fue algo real después de su rescate. El rescate del pueblo de Dios esclavizado en Egipto. Si ustedes se acuerdan de la Pascua, donde Dios le ordena a la gente después de las plagas que maten un cordero y pongan la sangre del cordero en la puerta de sus casas, y Dios le dice, yo veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá mortandad entre ustedes en la tierra de Egipto. Entonces ellos obedecieron y por fe, la fe en la sangre de un cordero que iba a señalizarle a Dios,
Creemos en tu provisión, creemos en tu gracia, creemos en tu redención, creemos en tu rescate. Y Dios los liberó de los opresores de Egipto. Dios los liberó a través de su poder. Y ahí es donde el pueblo aprendió que Dios es más poderoso que Faraón, que los egipcios, que el imperio mundial. La redención, el rescate del pueblo de Dios mediante la sangre del Cordero atestó que ellos de noche iban a salir y serían guiados por la columna de fuego para cruzar el Mar Rojo y peregrinar por 40 años en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Y la peregrinación del éxodo israelita contó con esa presencia, una nube, una cobertura, es como una carpa, como una sábana amplia que se posaba sobre ellos para guardarlos de los rayos solares del desierto que era abrumador. Una nube durante el día y de noche una columna de fuego para guiarlos para que transiten el camino sin tregua. Y esa es una presencia guiadora. Dios presenta su ser como aquel que dirige a su pueblo y marca el derrotero, el rumbo a las personas peregrinas yendo a la tierra prometida. Como una columna gigante, una nube que los guiaste a los israelitas hasta que llegaron a su destino. La cuestión es esta, de que Dios es aquel que los dejó no a la deriva, sino a su voluntad. Los dejó no solamente a su voluntad, sino a la presencia misma de su ser entre ellos, como que diciendo, no están sin rumbo, no están al azar, no los saqué para simplemente divagar por todo el desierto. No están a la deriva. Yo soy su guiador. Y es algo significativo que como pueblo de Dios no estamos a la deriva, no estamos extraviados, no vivimos al azar, vivimos según la guía, la dirección, la voluntad de Dios. Su presencia entre nosotros provee pautas. Es una presencia no solamente guiadora, es una presencia protectora, porque cubre con una nube, especie de manto protector contra la inclemencia del sol quemante del desierto. También protegidos contra los embates, las peripecias, las vicisitudes del desierto candente. El Salmo 105, verso 39, recuerda, extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche. Este tema corre a través del Antiguo Testamento. Es un tema dinámico. La presencia de Dios no es estática, no está en un lugar estancado o reducida a un punto geográfico o a un tiempo cronológico. Dios se mueve, Dios va adelante, Dios está sobre el pueblo, detrás del pueblo. Dios anima al pueblo. Dios es un Dios dinámico y no estático. Aprendemos entonces que cuando Dios se mueve, Él nos insta a nosotros a movernos con Él. Es decir, que no es una religión estática, reducida a un lugar, a un tiempo, sino que está con nosotros todo el tiempo. Me acuerdo de lo que Jesús le dijo a la samaritana, porque ella estaba estancada en el templo que tenían en Samaria y los judíos en el templo que tenían en Jerusalén. Y ella le pregunta a Jesús, ¿dónde tenemos que adorar a Dios? Porque mi pueblo dice que es acá, tu pueblo dice que es allá. Y la respuesta contundente de Jesús es, ahora viene la hora donde Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, durante el día, durante la noche, caminarán bajo la guianza, la dirección de Dios. Es una cubierta misericordiosa, protectora, provista en gracia. Es algo inmerecido, sea que el pueblo era fiel o infiel, sea que el pueblo, y la verdad que era un pueblo bastante duro de servir. Un día Dios le dijo a Moisés, ¿quieres que yo los borre del mapa a ellos
y haga un pueblo nuevo a través de tu simiente. Qué tentación para un pastor, ¿no? Le dice, ¿querés que borre a toda tu congregación del mapa? A los que murmuran, a los que se quejan, a los que dan patadas debajo del cinturón. Y Moisés dice, no, borra mi nombre del libro de la vida, pero perdónalos a ellos. Ese es un pastor. Borra mi nombre, pero bendícelos a ellos. Es una cubierta de misericordia, de gracia. El pueblo murmuraba, se quejaba de todo. Dios le dio maná, un día, 2 días, 40 años. Y se cansaron de comer la misma comida. ¿Cuántos de ustedes comen la misma comida todos los días? Por más mexicano o puertorriqueño o dominicano que sean, no comen arroz y habichuelas o porotos, frijoles todos los días. Tienen que comer algo diferente. Pero imagínense comiendo maná, 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 maná y más nada. Así que no podían cambiar de dieta y se quejaban. Entonces Dios un día se cansó y les dio codornices hasta que les salía la carne por las narices, dice la Biblia. Se quejaban, un pueblo murmurador de todo. La murmuración es el lenguaje del desierto, según nuestros amigos en Jerusalén. En sí, toda esta cosa que era algo que podría molestar a Dios, Dios era fiel y a pesar de sus murmuraciones, de sus quejas, de sus infidelidades, a pesar de todo lo que el pueblo era, Dios los cubrió con misericordia y con gracia, no porque lo merecían, sino porque esa es la naturaleza de Dios. Él es amor, Él es misericordia, Él es gracia. Es un Dios fiel que nunca los abandonó, permaneció inmutable y fiel. En compañía de su presencia, la gente se sintió acobijada. Ha sido persistente, constante, de día y de noche. Es decir que nosotros tenemos tiempo para trabajar, pero de noche descansamos. Pero Dios no descansa. Y cuando salieron del Éxodo, cuando salieron de Egipto en el Éxodo, al principio no podían dormir porque tenían que caminar de noche y de día. Por eso es que les dio una columna de fuego. Es una columna definidora porque Dios los separó para sí mismo, los redimió de la pobreza, la esclavitud y de la muerte. Estableció un pacto con ellos en el monte Sinaí y los definió: vosotros seréis mi pueblo. Es decir, que Dios es el que define a su pueblo. Nosotros no nos juntamos a su pueblo por voluntad propia. Él nos introduce a su pueblo a través del Espíritu Santo. Nosotros no somos voluntarios al servicio. No, nosotros somos llamados por Dios y acatamos su voluntad. Hacemos lo que Él dice. Es una cubierta definidora. Es una cubierta persistente, empoderadora, alentadora, rejuvenecedora. La Biblia dice que su ropa no se volvió añeja ni se rompió. Su calzado no se fatigó ni se gastó en 40 años de peregrinación. ¿Quién de ustedes usa la misma ropa 40 años todos los días? ¿Quién de ustedes usa los mismos zapatos 40 años? Yo, como argentino, yo uso zapatos argentinos y me duran 10, 15 años, pero no 40. 40. ¿Qué cuero es ese? No hay cuero que aguante el desierto. Es simplemente que Dios actuó con gracia soberana, empoderándolos aún en su estado físico, aún en su ropaje. Jesús un día dijo: no se apuren, no se molesten tanto, no se aflijan por qué van a comer, qué van a vestir, dónde se van a quedar. El Padre sabe estas cosas. Ustedes busquen el reino de Dios y su justicia y estas cosas les serán añadidas. Es decir, que Dios es protector, es persistente, es proveedor, empodera. En 40 años, el vestido, la sandalia, el maná diario, en tiempos buenos y malos. Cuando tenían sed, les dio agua de la roca. Dios es un proveedor. Y nunca nos cansemos de decirle: Señor, queremos recibir de tu guía, tu dirección, tu fortaleza, tu protección, tu definición,
tu fidelidad, tu persistencia. Realicemos que no ha sido el esfuerzo humano o la capacidad natural del ser lo que permitió que llegasen a su destino, a la tierra prometida, sino la presencia inmerecida, proactiva, unilateral, incondicional, provista en gracia y misericordia por parte de Dios. Y esa presencia no solamente fue patente y simbolizada, señalizada en el Éxodo. Desde el principio del tiempo, desde la fundación del mundo, yo soy el que soy, Jehová, Dios, dijo, sea la luz, y fue la luz. Y desde ahí entonces comenzó a reorganizar su creación. Y es registrada en el Antiguo Testamento, no solamente al sacar a su pueblo de Egipto, sino que descendió sobre el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Cuando estaban en medio del desierto, Dios les dijo, háganme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Imagínate, un Dios santo, 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 habitando en medio de un pueblo pecador, pecador, requete pecador. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, Dios estableció un sistema en el cual había un camino antiguo para acercarse a Dios, un tabernáculo que era como una tienda de campaña con una puerta amplia, un altar con 5 ofrendas, una fuente para lavar manos y pies, otra pieza donde estaba un candelero de oro, una mesa con panes, un altar de incienso, un velo y detrás del velo el arca del testimonio con las tablas de Moisés que no rompió, con una urna de maná y con la vara de Aarón que reverdeció para demostrar el sacerdocio elegido por Dios. Todo eso era un camino para acercarse a Dios y se llamó la tienda del testimonio, el lugar del testimonio, el testamento, el lugar de encuentro entre Dios y los hombres. Y una vez al año, en el día de Yom Kippur o el día de la expiación, el sacerdote entraba con sangre para hacer acordar a Dios, hemos pecado, aquí está la redención de nuestras vidas a través de un cordero por toda la nación. Mira cómo es la historia. Primero un cordero por Adán y Eva, un cordero por Abraham y después por una familia en la Pascua y después ahora por una nación. Una línea que nos traza de la presencia de Dios a través de ritos, símbolos, figuras, sacrificios, emblemas. El registro del Antiguo Testamento nos dice, Dios siempre estuvo al tanto de nosotros y siempre prestó su presencia entre nosotros. Y descendió sobre el tabernáculo una vez que la morada fue erigida, tanto que los sacerdotes no podían entrar por la nube que había, por la gloria, la Shekinah o la luz de Dios que irradió. Otra vez la nube, la luz, la presencia de Dios simbolizada, tanto que nadie podía ni siquiera acercarse al lugar del encuentro con Dios por la gloria de Dios. Luego, cuando llegaron a la tierra prometida y que establecieron sus comarcas ahí, Salomón erigió un templo y la gloria de Dios llenó ese templo también de la misma manera. Y tanto que el tabernáculo y el templo eran símbolos y figuras de aquel que dijo, destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Y habló de su propio cuerpo. ¿Quién? El Señor Jesucristo, el templo del Dios viviente. La encarnación de Dios en el ser humano, Dios en Cristo, donde demostró su gloria y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo y Juan el Bautista vino como precursor, un pregonero anunciando la venida de Jesús. Y Juan empieza su evangelio, el evangelista, no Juan el Bautista. El evangelio de Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era ¿qué? La luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Sin embargo, las tinieblas no comprendieron la luz, las tinieblas no pudieron abarcar a la luz de Dios. Entonces nosotros vemos que Dios a lo suyo vino. La vez pasada les prediqué de a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, ¿se acuerdan? Pero los que le recibieron vieron su gloria y comprendieron la voluntad de Dios. Las tinieblas no prevalecieron contra Jesús. Juan vino como un testigo para dar testimonio a la luz.
Y él declara, no era él la luz, sino que dio testimonio de la luz de Cristo Jesús, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y a su debido tiempo Jesús vino y reclamó, yo soy la luz del mundo. Jesús dice, yo soy la luz. No dice yo tengo luz. Es decir, que el que me ha visto al Padre. El que me ha visto la gloria de Dios manifestada en la carne. El que me ha visto la esencia de la verdad, de la luz de Dios que guía, que protege, que sana, que salva, que liberta, que conduce, que empodera, que define. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Entonces, a su debido tiempo, Jesús murió en la cruz y resucitó y ascendió al cielo y envió su Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu vino, como lenguas de fuego se posaron sobre 120 personas, iluminando el lugar donde estaban reunidos. La primera iglesia que recibió el Espíritu Santo. Así que Él estará con vosotros, había prometido Cristo. Él estará con vosotros, aquí en el Espíritu Santo y en vosotros. La presencia de Dios ahora es repartida a la iglesia. Sobre todos nosotros ha caído el Espíritu Santo y nos ha definido como pueblo de Dios, como gente santa, como gente agradable al nombre de Dios. Entonces somos aquellos que Dios dice, vosotros ahora sois la luz del mundo. ¿Qué cosa, no? Dios la luz, Cristo la luz, el Espíritu ilumina, pero ahora tú y yo, como iglesia, tenemos que ser antorchas que arden y alumbran el camino a Dios. La gente no lee la Biblia, lee tu vida porque tú dices que tú lees la Biblia. La gente no sigue a Dios, pero puede seguir los pasos de una persona que sigue a Dios y ven su carácter, su conducta, su luz, el despliegue de su manera de ser, manera de hablar, manera de comportarse, manera de relacionarse. Así que la formación de la iglesia tomó lugar y como pueblo de Dios debemos arrojar luz en este mundo, evidenciar que hemos sido rescatados de las tinieblas. Jesucristo es nuestro guía, nuestro ejemplo, el proveedor de pautas en el camino hacia Dios, su presencia, su voluntad, la fuente de luz. Pero Él provee a nosotros perspicacia, entendimiento, sabiduría en el andar cotidiano. Nos llena de su presencia para que seamos aquellos que demostramos que hemos sido llamados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Esto es lo que 1 de Pedro capítulo 2 verso 9 dice, que hemos sido sacados e introducidos a su luz. En Colosenses capítulo 1 verso 13, Pablo recalca, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Como los israelitas de Egipto al desierto y a la tierra prometida, Pablo analogiza y dice, nosotros también, antes vivimos en tinieblas, sin conocer a Dios, ajenos a su voluntad, ajenos a sus diseños. Pero Dios en su misericordia, aun cuando estábamos muertos sin delitos y pecados, Él nos rescató y nos trasladó de ese reino de las tinieblas satánicas al reino de la luz gloriosa del Evangelio de Cristo Jesús. Por eso, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 5 dice, somos hijos de luz, hijos del día. ¿Qué cosa, no? Definidos como personas que iluminan, que dan a entender, que reflejan la luz de Dios. Somos hijos de luz, debemos andar en luz. Juan capítulo 9, verso 4, debemos hacer las obras de Dios, andar mientras el día dura. Y en Efesios capítulo 5 dice Pablo que debemos redimir nuestro tiempo, rescatar, aprovechar, usar bien nuestro tiempo, porque los días son malos. Entonces, ¿cómo captamos la presencia de Dios? ¿Cómo la entendemos? ¿Cómo la realizamos? ¿Qué es sentir la presencia de Dios? ¿Es acaso algo abstracto? ¿Es acaso algo esotérico?
¿Es acaso simplemente conceptual? ¿Es una hipótesis que tal vez el Señor está con nosotros? ¿Es una cosa virtual? ¿Es una construcción mental de lo que nosotros imaginamos o fabricamos? ¿Hemos de traer la presencia de Dios? Cuando tenía 23 años se predicaba en New York City. En algunas iglesias los pastores decían, vamos a aplaudir para que la presencia de Dios venga. Y yo, han descubierto la fórmula aquí en esta iglesia, que si aplaudimos la presencia de Dios se hace sentir. Vamos a cantar hasta que los bancos se rompan y que los tímpanos de la gente queden apabullados. ¿El grito va a traer la presencia de Dios? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que hace que Dios esté con nosotros? ¿Algo que nosotros hacemos como fórmula, como estrategia? ¿Es algo que nosotros ya hemos conseguido como una manera estratégica de hacer que Él esté presente y lo convencemos? ¿Qué te parece? La presencia de Dios es libre, es real. Y te anuncio una cosa, Dios está aquí. Lo sientas o no lo sientas. No tenemos que fabricarla. No tenemos que hacer algo para que se sienta la presencia de Dios. Si sientes la presencia de Dios, qué bien. Aún tu fisiología puede reaccionar, o tu manera cognitiva de realizar, o tu emoción también. Pero la presencia de Dios no depende del ser humano. No depende de la estrategia, la fórmula o las triquiñuelas que podamos usar para convencernos que la presencia de Dios está con nosotros. La presencia de Dios es postulada por fe. Yo estaré con ustedes hasta el fin del siglo, dijo Jesucristo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estaré en medio de ellos. Entonces, consideremos el hecho desde que el punto de vista de Dios estamos siempre ante su presencia. Todo el tiempo Él nos mira, todo el tiempo nos observa, todo el tiempo registra nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo el tiempo estamos en su presencia, no así con nosotros. A veces sentimos su presencia, a veces no. A veces creemos que está, a veces dudamos. A veces nosotros no somos tan fieles como Dios. ¿Por qué digo a veces? La mayoría de las veces tal vez no estamos a la misma altura de Dios. Desde nuestra perspectiva tal vez no realizamos esa realidad. A veces no todo el tiempo, porque el desafío es aguzar nuestra conciencia plena. Como Pablo les recuerda a los colosenses, si habéis resucitado con Cristo, mirad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos conscientes plenamente de esa presencia que va con nosotros? No solamente un domingo a la mañana, pero los lunes, los martes, los miércoles, en la carretera, en el trabajo, en el mercado, cuando estamos a solas, cuando estamos con otros. ¿Qué conscientes somos de que su presencia está con nosotros, sobre nosotros, ante nosotros, detrás de nosotros, bajo nosotros? Su presencia nos acapara. Su presencia. Desde nuestra perspectiva, ese es el desafío de no postular, sino actualizar, vivir convencidos, redarguidos y embelesados con el hecho de que su presencia está con nosotros, que su Espíritu está en nosotros. Y Jesús lo recalca, si vosotros permaneciereis en mí y mi palabra permaneciere en vosotros, pedid lo que quisiereis. ¡Qué relación estrecha! Debemos reconocer que su presencia está entre nosotros, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Que su presencia es real, que su presencia es la que nos hace a nosotros gente santa, gente adquirida para su nombre, Señor. Entonces, en ese sentido, tenemos que actualizar la presencia de Dios y cerciorarnos que su presencia está en nuestra mente, está en nuestro corazón, está entre nosotros, en nosotros, guiando y empoderando nuestras motivaciones, nuestras actitudes, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Entonces, debemos captar el hecho que su presencia está sobre nosotros. ¿Qué significa eso? Que Jesús es nuestro Señor, que nosotros somos súbditos de Jesús.
que no lo tenemos con una soguita y que no es como un Papá Noel que nos da todos los chichos y todos los regalitos que queremos. Él es nuestro Señor y nosotros nos debemos a Él completamente. Nuestra vida, nuestro ser, nuestro tiempo. Recuerda en segundo, ninguno de nosotros vive para sí ni muere para sí. Vivimos para el Señor y morimos para el Señor. Del Señor somos, seamos vivos o muertos. Somos del Señor. Él nos ha comprado a precio de sangre. Él es nuestro dador, el ayudador, pero también nuestro soberano. Nos provee propósito. Es decir, que Él va delante de nosotros y nos marca el rumbo, la dirección de nuestra existencia, el significado de nuestro andar detrás de nosotros porque nos protege del arrastre del mundo, de los embates satánicos, de las corrientes de este siglo. Nos provee luz, presencia al caminar. Y es que a veces no solamente caminamos de día cuando las cosas van bien, caminamos durante la noche cuando las cosas no son tan claras. ¿Cuántos de ustedes tal vez está atravesando por una hondonada, por un problema, por una dificultad? Aún nuestros pastores. ¿Cuántos de nosotros atravesamos peripecias, angustias, dolores? Y Él nos provee luz, su presencia, no solamente en la luz del día, sino atravesar las tinieblas de la noche. Hay momentos en los cuales las tinieblas nos rodean y experimentamos la noche oscura del alma. Un poeta, San Juan de la Cruz, compuso un poema, La noche oscura del alma, patético, de su angustia, tratando de estar en la presencia de Dios sin sentirla por poco. Momentos de angustia, de temor, de ansiedad, de depresión, de abandono, de soledad, de dolor, de sufrimiento. Pablo registra estas cosas en 2 de Corintios capítulo 4 y nos hace notar esto, que por lo cual teniendo este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. Antes bien, renunciamos a todo lo que es oculto, vergonzoso. Y dice nuestro evangelio, si está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios. Porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo Dios que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de nuestro conocimiento de su gloria en la faz de Jesucristo. Qué cosa que Pablo hilvana todos estos pensamientos de las tinieblas y la luz con respecto a la acción de Dios sobre nuestras vidas. Pero él nos da una advertencia muy cautelosa para recapacitar. Pablo advertía a los corintios acerca de las enseñanzas de falsos apóstoles que iban detrás de él, distorsionando el evangelio, desviando el camino, ofreciendo otra luz, otra manera de entender la verdad, haciendo hincapié que el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Escucha bien. No es extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, 2 de Corintios. Satanás, el Dios de este siglo, de las tinieblas, se transfigura, se disfraza. Yo no sé por qué las películas de horror y las historietas y todo pintan a Satanás como algo en que uno se asusta. La Biblia lo presenta de otra forma. Inclusive su origen era Lucifer, que significa hijo de luz, o lucero, hijo de la mañana, que era el más esplendoroso arcángel, lleno de gloria, de majestad, y se le subía a la cabeza la cosa, tanto que se rebeló contra Dios y fue desterrado y perdió su lugar. Él tenía gloria, tenía luz, era resplandeciente, era hermoso, pero fue destronado. Y en calidad de divisor, de diablo, de Satanás,
ahora tiene que disfrazarse. ¿Y cómo se disfraza? Se disfraza como un ángel de luz. Y sus ministros, sus seguidores, siguen ese derrotero disfrazándose, aparentando algo que ni siquiera son. Te quiero decir una cosa. Cuando vas al cine o ves obras de teatro y ves personas deslumbrantes, ¿cómo llamamos a esas personas? Las llamamos estrellas de Hollywood, astros de Hollywood. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué llamamos a personas pecadoras? ¿Por qué llamamos a personas que fingen, que interpretan roles que ni siquiera son? ¿Por qué llamamos a estas personas estrellas y astros? Porque los consideramos casi dioses que alumbran el camino y los queremos imitar, los que son influencers y queremos ser como ellos, hablar como ellos, pintarnos como ellos, usar la ropa que ellos usan, la pasta dentífrica que ellos usan. ¿Por qué han sido tan impactantes en la sociedad? Porque son astros y estrellas que arrojan luz. Una luz que alumbra el camino de los que siguen a personas humanas que simplemente están fingiendo algo que no son. ¿Qué te parece? Muchas luces en este mundo alumbran muchos caminos y somos deslumbrados o engañados por la luz artificial y seguimos en términos de carácter, conductas, estilos de pensamiento, estilos de vida, haciendo la voluntad de aquel que hizo su propia voluntad. Lucifer fue el primero que dijo, yo subiré a lo alto, yo seré altísimo, yo. 5 veces repite eso, narcisísticamente. Y los que siguen a Lucifer también hacen su propia voluntad. Siguen su propia luz. Siguen su propio derrotero. ¿Te das cuenta la gran diferencia entre seguir a aquel que dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida, y seguir luces opacas que no se equiparan a la luz de Cristo Jesús? Cuando yo era chico me gustaba mirar al sol de frente y después la retina estaba como blanqueada y yo miraba todo, nada, nada parecía real porque era opaco comparado con el sol. Aquellos que miran a Cristo Jesús y después miran las cosas de este mundo, ¿qué se asemeja a nuestro Señor? ¿Qué tiene el mismo valor? ¿Qué tiene el mismo deslumbre? El Señor es la luz del mundo y el que sigue al Señor no andará en tinieblas, ni tampoco seguirá otras luces, sino que seguirá a la lumbre de la vida. No es de maravillarse al realizar que en el mundo secular las personas que llegan a gozar de cierta popularidad son consideradas astros y estrellas, pero nosotros sí somos astros y estrellas porque reflejamos la luz de Cristo simplemente. Apuntando a nuestro modelo Jesucristo, realizamos que ahora tenemos este tesoro, la presencia de Dios, su evangelio, su palabra, su Espíritu Santo, su luz, pero en vasos de barro que se quiebran, se resquebrajan, son frágiles, para que la excelencia sea el poder de Dios y no de nosotros. Consideramos el hecho que la luz da testimonio de lo que podemos ser en el Señor, pero al mismo tiempo, como humanos, sufrimos cuando caminamos en la noche oscura del alma. Pablo registra en 2 Corintios 4, en su caso, que ha sido atribulado en todo, pero no angustiado, en apuro, pero no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribado, pero no destruido, llevando siempre en su cuerpo las marcas de Jesús. Y en todas partes, siendo sujeto a la muerte, para que también la vida de Jesús se manifieste en su cuerpo mortal. Al mismo tiempo, desde ese estado tan precario, realizamos que un día seremos levantados incorruptibles para gozar de la vida eterna en la presencia de Cristo Jesús. El ejemplo de Pablo es muy singular.
porque es el gran apóstol y el que nos exhorta, el que nos enseña doctrinas y ejemplo, carácter, conducta, influencia, todo eso. Pero él da a entender su propia vulnerabilidad en la última carta que escribe a su discípulo Timoteo. Mira lo que Pablo dice. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? Le recuerda a Timoteo, yo estoy escribiendo esta carta en la presencia de Dios. Dios es testigo de lo que yo te estoy diciendo ahora mismo. ¿Y qué te parece? Yo estoy predicándote en la presencia de Dios que registra todo lo que te digo, toda palabra que sale de mi boca, sea verdadera o no tan verdadera, Dios me juzgará por lo que estoy diciendo en esta congregación, en este púlpito, en este día. Con esa conciencia uno predica, sabiendo que dará cuenta a Dios de toda palabra que sale de su boca. Pablo es tan consciente y dice, te encarezco delante de la presencia de Jesucristo a quien sirvo. Que prediques, que exhortes, que hagas, porque Dios traerá a cuenta todo lo que haces. Plenamente consciente de escribir la carta en la presencia de Dios, le recuerda que Dios juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, de modo que exhorta, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta en paciencia, doctrina. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en el mismo capítulo, la perspectiva realista desafía a los lectores cuando la presencia de Dios no es tan palpable en las pruebas, en la soledad, en la angustia, en la depresión. ¿Cómo captar la presencia de Dios en medio de las pruebas, en medio de la adversidad? ¿Cómo tener la luz de Dios en medio de las tinieblas? Pablo afrontó los desafíos por fe. Sin embargo, en ese capítulo me gusta Pablo porque en alguna manera se asemeja a todo ser humano. ¿Sabes lo que dice? Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Ojalá que Dios le pague conforme a sus obras. Pero Pablo, poné la otra mejilla. Tiene más gracia. Sé un poquito más suave. Pero, ¿se le escapó eso a Pablo? ¿O simplemente quiere decir, mire, yo soy tan humano como ustedes? Y a veces no es tanta gracia, yo quiero justicia. Quiero que lo ajusticien a Alejandro el calderero porque me ha causado muchos males. Qué cosa, ¿no? Y después sigue y dice, tal vez semejante a nosotros también como humano, se sintió solo. Se sintió tan solo, abandonado por sus compañeros de milicia. En el verso 9, él deseaba la compañía de Timoteo. Y sabes que dice, procura venir pronto a verme. Él no dice si tenés tiempo, si no estás muy ocupado, cuando puedas. No, dice, procura, hace todo lo posible para venir a verme. Pablo está pidiéndole a su discípulo que lo venga a ver. ¿Por qué? Porque se siente solo, desamparado. Y él recuerda cuando fue preso, porque fue preso 2 veces por el César, y en la primera manera de estar en la prisión, él está recordando que Demas, que era un compañero misionero que estuvo en su primer encarcelamiento muy presente, se alejó debido a que amó más al mundo y fue un apóstata. Demas me ha desamparado amando este siglo. Y también Crescente se fue a Galacia a ministrar. Tito se fue a Macedonia a ministrar. Aunque las causas eran nobles, pero igual me dejaron solo. Pablo dice, estoy solo. Y no solamente solo. Él se convierte a sí mismo y reacciona y se capta en la misma sentencia. Pero el Señor estuvo conmigo. Ahí está. Aunque estoy solo, aunque Demas se fue y Crescente se fue y Tito se fue y solamente Lucas, el médico amado, está conmigo. Por lo menos hay un médico al lado, que es bastante aliciente, ¿no? Pero la cuestión es que se siente solo y que dice justamente, el Señor
estuvo conmigo. En primer defensa nadie me ayudó, pero el Señor estuvo conmigo. Y estuvo en ese momento pero muy consciente de la presencia de Dios en su prisión. Y tanto que en la primera ministración de su prisión, él ministró a la casa del César. Y ya que estaba preso, le predicaba a los guardas y algunos de las casas del César, la familia real, se convirtieron. Sus carceleros se convertían. Y desde la prisión escribió cartas que hoy leemos, gracias a Dios. Y uno dice, la verdad que Dios en su presencia animó al apóstol a escribirnos cartas desde la prisión que hoy nosotros podemos estudiar y ser bendecidos gracias a que Pablo estuvo preso. Pablo estaba tan fogoso y siempre andaba, no tenía tiempo para escribir cartas. La mayoría de las cartas la dictaba porque no la escribía con su propia mano tampoco. Parece que Dios dijo, vamos a encerrarlo a Pablo, así tiene tiempo para escribir. Y escribió. El más prolífico de todos los autores del Nuevo Testamento, que nos dejó un legado precioso. ¿Desde dónde? Desde las prisiones. Nosotros somos bendecidos por un encarcelado, por un preso, pero lleno de la presencia de Dios en su vida, que hasta ahora nos bendice a nosotros. Damos gloria a Dios. Porque en la adversidad Dios se manifiesta, aunque no lo palpemos tanto como durante el día, durante la noche tenemos cánticos de alabanzas al Señor. Fue durante la noche que Pablo y Silas, cuando estaban ahí agotados en la prisión y los azotaron, cantaban himnos al Señor. ¿A quién se le ocurre tener un concierto a medianoche en la cárcel, donde la tierra tembló y la cárcel se abrió y fueron libres porque alababan tanto al Señor? De noche, en la adversidad, en la peor de las circunstancias. Él afrontó la oscuridad de sus días finales en su segundo encierro, sabiendo que ya había de morir a manos de César Nerón. Le escribió la última carta a Timoteo y le pidió, por favor, si pasás por Troas, tráeme el capote, el abrigo. Tenía frío. Mientras ministraba estaba siempre acalorado, nunca tenía frío, dejó el capote inclusive atrás porque le molestaba el bagaje, pero ahora está preso, ahora está solo, ahora tiene frío. El apóstol pide un abrigo. Y dice, aparte del abrigo, tráeme los pergaminos. ¿Qué son esos? No son los papiros o no son cartas de otros apóstoles, son los escritos de Moisés y de los profetas, el Antiguo Testamento. Pablo quería seguir estudiando la Biblia en la prisión. ¿Qué te parece? Cómo él afrontó la adversidad con la luz de Dios, con la presencia de Dios. Estaba solo y expresó su sentir: yo estoy listo a ser sacrificado, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me espera la corona del juez justo. Qué finalización tremenda a una vida de servicio a Dios, que siempre gozó de la presencia de Dios haciendo milagros, haciendo cosas que eran inauditas durante el día, pero ahora en la noche oscura de su propio alma está confiando en Dios que lo va a guardar hasta el final. Es muy significativo que John Tyndale, no sé si saben algo de John Tyndale, es el que tradujo la Biblia al inglés y se tradujo según su versión de Tyndale. Él fue encarcelado a causa de su fe y fue martirizado. Pero antes de morir, él pidió dos cosas. Él pidió un abrigo de lana y la Biblia hebrea que tenía para seguir estudiando, igual que Pablo. Y murió de la misma forma que el apóstol Pablo, un héroe de la iglesia cristiana moderna, porque él quería seguir estudiando la palabra hasta el fin de sus días. ¿Te das cuenta de lo que es la palabra de Dios? Inexhaustible, incomparable. El domingo que viene celebramos el Día de la Reforma, cuando Lutero clavó 95 tesis para entonces comenzar el derrotero de la iglesia protestante. Y para muchos cristianos eso no va ni viene porque ni saben que ese día es el Día de la Reforma. Para ellos octubre 30, 31 es Halloween, no la reforma de Lutero, digamos. Pero como cristianos tenemos que reconocer
el valor de la palabra de Dios y la salvación por gracia y por fe, la justificación por la fe que Lutero nos enfatizó. No negamos el hecho que sufrimos, no negamos el hecho que padecemos, que como humanos somos vasos de barro que se resquebrajan, que atravesamos un valle de lágrimas, pero tampoco negamos la presencia de Dios en medio de nuestras dificultades. Tal vez en el pasado les di esta ilustración de cómo manejarnos durante la noche cuando nos vemos de la misma manera que nos manejamos durante el día cuando vemos las cosas. Había un domador de tigres que trabajaba en un circo y que tenía 3 tigres sentados sobre banquitos y con el latiguito y con la sillita, el latiguito y la sillita, y los tigres hacían lo que él les decía que hagan. Y de repente se cortó la luz del circo. Y los tigres tienen mucho mejor visión nocturna que el domador. Y los tigres estaban hambrientos porque para eso ellos tenían que estar entrenando a los hambrientos para darle cositas para seguir haciendo las pruebas. Y 3 tigres hambrientos y un domador a oscuras. ¿Qué te parece que puede pasar? Entonces la gente estaba como que le faltó el aliento y estaban mirando, ¿qué pasa? Y mirando sus relojes. 5 minutos pasaron, 10 minutos pasaron y lo que escuchaban era el ruido de la silla y el snap del látigo, la silla, el látigo, durante la noche, durante la oscuridad. Y de repente la luz, después de 10 minutos, se prendió. Y los 3 tigres sentaditos en sus banquitos, y él con el látigo y con la sillita. Y la gente aplaudía a todo trapo. Y después le preguntaron, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Y él respondió, nosotros los domadores de tigres estamos entrenados a trabajar como si vemos cuando no vemos. Vivimos por fe y no por vista. Y seguimos haciendo lo mismo que hubiéramos hecho si fuese de día y con luz. ¿Te das cuenta, mi hermano, mi hermana? Cuando viene la noche oscura de nuestras vidas y estamos en pruebas, en dificultades, y nos dejan solos, nos dejan apesadumbrados, desechados, y estamos en angustia, en enfermedad, en dolor o enfrentando la muerte. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios cuando las cosas pasan de forma tal que no pareciera que es su voluntad? Dios está en el mismo lugar, con su misma presencia, con su misma promesa. Es el mismo Dios que hoy día te puede levantar, sanar, libertar, bendecir o dejar que su voluntad sea hecha cual fuese en tu vida. ¿Dices amén? Aleluya. Por lo tanto, no desmayamos. Fijamos nuestra mirada en Jesucristo, porque por fe andamos y no por vista. Padre Celestial, te damos gracias porque tu presencia, como en el desierto, nos cubre como una nube para protegernos de la inclemencia del tiempo, de este siglo, de las corrientes de este siglo. Nos protege, nos guía, nos ampara, nos bendice, nos alimenta, provee nuestras necesidades. Y durante la noche, tu columna de fuego que nos alumbra, tu palabra, tu presencia, que nos hace caminar a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Y como Job decimos, aunque de oídas te oí, a través del sufrimiento, ahora mis ojos te ven. Vemos tu presencia en el medio del dolor, de las pruebas, de las vicisitudes. Sabemos que estás con nosotros todos los días hasta el fin de este siglo. Y te damos gracias por ello en el nombre precioso de Jesús. Amén.